Primero que nada, que septiembre y marzo son, como decía Lucho, los meses más complicados, más difíciles, porque son los meses que tenemos más gastos los hogares chilenos. Exacto. Y hay que ver cómo se enfrenta. Efectivamente, hay una ayuda para los chilenos que tiene que ver con el bono que dices tú, José, que tiene que ver con el aguinaldo, ¿no es cierto? Que más o menos este año está promediando 65.000, 70.000 pesos. Hay mucha gente que dice, yo prefiero esto en plata. Hay tres formas de entregar el aguinaldo. A ver. El aguinaldo es una ayuda que hace la empresa para enfrentar estos gastos extras en un mes en ¿Qué está particular. establecido ¿Es este año en obligatorio? cuánto? Eso es obligatorio, Es variable. porque está en la grande empresa, en la mediana empresa, el aguinaldo está establecido en las negociaciones colectivas. Claro. Así que no hay nada, no hay ninguna cosa que lo pudiera relativizar. Pero el que se sector entrega, público no se tiene entrega. uno asignado. El sector que- público también Claro. lo tiene, los pensionados del sector público también lo tienen. Ahora que es bien entiendo si bajito, que si se- tú lo has Bajó recibido, incluso este año. Así es. si tú has recibido tu aguinaldo periódicamente, digamos, por un tiempo determinado, luego por ley se entiende como que ya es un beneficio adquirido por los trabajadores. Así es. Donde pudiera correr riesgo el aguinaldo es cuando ya son empresas muy chiquititas, microempresas, donde ahí no hay una negociación colectiva y ahí queda al arbitrio del empleador. Pero sí decir, por supuesto, que el aguinaldo es un elemento que ayuda, que el empleador ve, el empleado ve que es una ayuda del empresario y por lo tanto es bien difícil Ahora, que haya Robert, criterio. yo estaba leyendo de que, por ejemplo, es muy importante el aguinaldo, pero el aguinaldo no alcanza a cubrir todos los gastos del 18. No, pero es una ayuda Sobre todo- nomás, pues. No, por supuesto. De hecho, el promedio está como en la mitad del aguinaldo, más o menos. de lo Sí, que- bueno, de lo que el chileno gasta. efectivamente, el promedio, como decíamos, está entre 65.000 y 70.000 pesos este año. Se hace un cálculo porque hay 18 y 18. Hay 18 que son más cortos, otros que son extra largos. Estos son de Este casi es 10 extra días. largo. En el caso de este Es largo, 18 claro. va a ser extra largo. Y la Cámara Nacional del Comercio establece que para 18 de septiembre, extra largo como este, que prácticamente va a ser una semana de celebración, Más o menos. el gasto por hogar sube en alrededor de 200.000 pesos. Ahí estamos viendo... Estamos hablando de... Estamos hablando por de hogar, por hogar. por hogar. Y promedio. Promedio. Y promedio. Oye, yo te Porque quería- alguien me va a decir, oye, pero yo gasto mucho más. Sí, es promedio. O alguien me va a decir, yo gasto mucho menos. Es un promedio que establece la Cámara Nacional de Comercio. ¿Y de qué se desglosa este promedio? Habitualmente para una semana larga como esta, la gente hace por lo menos un par de asados en su casa, invita a Claro. amigos, qué sé yo. Sale otro día a las fondas, qué sé yo. Y la fonda ahora, además, yo diría que habría que hacer el IPC de la fonda, porque ¿cómo que ha subido, por ejemplo, los anticuchos 5 lucas, las empanadas 3 lucas, el terremoto, un jarro son 3.000 pesos? Ahí vamos sumando, si uno va con la señora, los hijos, a veces la suegra, la mamá, qué sé yo, realmente se puede llegar a gastar 50, 60.000 pesos en un día de fonda. la pura Entonces, fonda. son gastos que son muy fuertes. Te escucho hablar, me da hambre, me da sed, me dan ganas de zapatear, me dan ganas de todo. Pero hay una pregunta que se hace mucha gente. ¿Todos tenemos derecho a aguinaldo? ¿Hay alguien que se pueda negar, digo, como empresario, a no otorgarlo porque no ha sido un buen año? ¿O es un derecho de voluntad, un derecho Sí, obligatorio? como decía, el aguinaldo está dentro de las negociaciones colectivas. Así que ahí nosotros los trabajadores tenemos resguardo. Ningún empleador puede negarse porque está en el contrato colectivo. Ya, pero eso son de la empresas grandes, negociación pero puede sindical. haber una... Eso es empresa mediana y empresa grande. Ya. En una empresa más bien chiquitita podría ocurrir, y a veces ocurre, y No hay. ocurre harto en empresas chiquititas, de que los trabajadores quedan al arbitrio del dueño de la empresa, Exactamente. dependiendo de los vaivenes de la economía. Y hay que decirlo también, que este año ha sido un año difícil para la economía, no solo la economía chilena, sino que también para la economía mundial. Begoña, ¿tú querías hacer alguna Sí, pregunta? quería saber que el aguinaldo tiene que entregarse únicamente en efectivo. Puede ser esta caja también que algunas empresas se entiende como aguinaldo, unas gift card. ¿Cuál es ¿Hay alguna forma? ¿Se puede elegir? Sí, bueno, tú decías, claro, efectivamente son tres las fórmulas. Ahí lo que tenemos nosotros son distintas encuestas que se han hecho. Estas son las preferencias de la gente. La gente lo que quiere como prioridad es efectivo, plata. Definitivamente. Que le Sí. pasen la plata. De todas maneras. Y ahí ver, porque eso le da libertad, que sea. Claro. En segundo lugar, si pudieran colocarlo en una opción, está la gift card, que son estas tarjetas de regalo, pero que ahí es un poco más cerrada porque está determinado algún comercio, Claro. ¿no es cierto? Específico. Claro. Y en el tercer lugar, la caja de mercadería. Hay algunas empresas, por ejemplo, que te entregan un aguinaldo en efectivo y una caja de mercadería, o una gift card y una caja de mercadería. Pero respondiendo tu pregunta, Bego, todo eso está en los contratos colectivos. En el contrato colectivo se va a establecer un aguinaldo de tanta plata, ese aguinaldo Ah, ya, se no va es a una decisión reajustar. unilateral. No, Ya. se negocia con los sindicatos, insistiendo en que
Hay empresas más pequeñitas donde ahí sí queda al arbitrio de los trabajadores. Y además, en ese sentido, yo incluso me atrevería a decir también que este año, este 18 de septiembre, va a ser un 18 de septiembre, yo diría un poco más distinto que de años anteriores. ¿Por qué? Justamente porque no tuvimos un primer semestre bueno en la economía. No hubo tanta generación de empleo, los sueldos no subieron tanto, en la situación hay incertidumbre. Entonces yo creo que el mismo comercio, las fondas, todos están expectantes de qué va a ocurrir. El consumo viene muy, muy bajo. Entonces, Roberto. ¿qué va a pasar el T18? No se sabe. ¿Cuánto tiempo antes a uno le tienen que pagar el aguinaldo? Yo creo que la primera semana, entre la primera y la segunda semana de septiembre, no es que yo crea, es establecido así, entre la primera y la segunda semana de septiembre es cuando se pagan los aguinaldos. Está además en los mismos contratos colectivos ¿Sabes por qué establecidos te lo así. pregunto? Perdona, pero es que yo siempre tengo una duda, que es, entiendo que hay una tabla que dice que las personas que ganan menos de 750 lucas líquidas tienen un bono más grande, es decir, casi 70 más o menos, para hacernos una idea. Y los que superan ese monto, es decir, ganan más de 1 millón de pesos, entran en un bono 50.000. ¿Cómo saber si efectivamente uno le está dando el bono correcto a la persona? Pero lo que pasa es que eso tiene que ver con la realidad de cada empresa, no es que esté establecido en piedra, escrito en piedra, sagrada, qué sé yo. Efectivamente, hay empresas que establecen un rango y dicen, a ver, a mis trabajadores que ganan los menores sueldos, les voy a dar un aguinaldo mayor y a los trabajadores que ganan más reciben un aguinaldo inferior. Pero ojo también que hay empresas que a sus ejecutivos le entregan aguinaldo considerables de 300, 400 lucas. Claro, no, si se da eso también. Me parece lógico. Por cierto, se da. Pero lo que yo quiero destacar básicamente es que insistir que el aguinaldo es yo diría, un bono que entrega la empresa que está muy arraigado en la idiosincrasia del chileno, que es muy bien percibido, muy bien valorado y que los trabajadores en sí sienten que es una ayuda que te da el empleador para 2 meses en particular, septiembre y marzo, que son de gastos extra. Sí, pero yo creo que la caja también es un bonito momento, ¿no? Porque yo entiendo que mayoritariamente quieran el efectivo, porque ayuda con los gastos y tú puedes elegir dónde vas a gastar esa plata, si vas a ir a la fonda, si lo vas a poner para comer, etcétera. O sea, claro, pero la también caja además, Sole, la caja tiene una historia. Tiene una historia tiene una súper historia romántica. muy romántica, Claro. tiene de tiempo en que este país era muy pobre y que efectivamente era más difícil el aguinaldo en plata. Entonces se conseguían por ahí los mismos comercios, estamos hablando ya de, por ejemplo, empresas familiares, empresas de estos mismos sectores acá donde está Mega, por ejemplo, aquí Vicuña Maquena, Avenida Mata, cordones industriales donde se hacían negociaciones con los supermercados aledaños a la empresa y ahí se establecía, oiga, deme una bolsa con lo que podría requerir mis empleados para cierta fecha determinada. Efectivamente tiene mucho romanticismo. A mí la caja de mercadería también me agrada mucho. Sí, tiene que ver con eso. ¿ah? se ha Oye, sofisticado Roberto, con el súper tiempo. cortito, porque tú haces mención a algo muy especial. Vamos a gastar promedio, la familia chilena, 200 lucas para el 18. Dios. Ese dato es importante. pasa? ¿Qué lo vamos a gastar y cómo lo administramos? Claro. Tips como para saber cómo hacer un mejor uso de esas 200 lucas adicionales. Exactamente. Yo creo que por lo mismo de que este año no ha sido tan bueno en materia económica, no ha habido tanta creación de empleo, la gente tiene que ir con mesura, tranquilo por la vida. Y los Ahí 10 días estamos. son atractivos, porque los 10 días en Muy realidad- atractivo, muy atractivo. Porque además claro. todos los días del 18 son días de gasto. Ahí como estamos viendo en la gráfica, el mayor gasto, estos son estudios, encuestas, todo tiene que ver con la carne de vacuno y la visita a la fonda. Pero claramente la carne es lo que más se gasta. La carne está cara Sí. hace mucho rato. No ha habido grandes... Aquí hay una buena noticia. No ha habido mayores alzas respecto de ¿Por la meses fecha? anteriores en la fecha. Ya. Ocurrió el año pasado y ocurrió el año antepasado por una guerra de ofertones de los supermercados, Ya. que fíjense que incluso en la variación del IPC del mes de septiembre la carne tuvo incluso una baja, lo que es ¿En una serio? cosa extrañísima. Sí, pues. Pero tiene que ver porque el mercado de la carne se ha dinamizado mucho. Yo les he contado acá que la carne que nosotros consumimos chilena solo es la mitad. La carne que producimos nosotros nos da para abastecer a todo el todo el mercado país. nacional. No nos da. No tenemos tantas vacas. ¿Y de dónde traemos? ¿De Entonces Brasil, de traemos Argentina? de Brasil, Australia. de De Paraguay, Estados Unidos, de Paraguay. Australia, Argentina, Uruguay, Sí. Paraguay y algo de Colombia. ¿Y a buen precio? A buen precio, a buen precio. Y lo interesante ahí es que los supermercados se abastecen de muy grandes stock y empiezan a lanzar ofertones. Y aquí un dato para la gente
para todos nuestros televidentes es que hay que estar atentos a los ofertones que puedan lanzar los supermercados, las cadenas de carnicería, porque son realmente ofertones muy buenos y ahí uno puede, por ejemplo, abastecerse y congelar para el 18 de septiembre. Y tomarlos con anticipación. Porque de repente uno Tomarlo, dice, ¿por qué no comprar la carne una semana y media antes, 2 semanas antes? Y lo la congeláis. tengo congelada. Claro, obvio. o ahora mismo, por ejemplo. Ahora mismo. De hecho, hay muy buenos ofertones. Bueno, lo tenemos aquí en el programa también. Exactamente, estaba viendo que ahí hay un auspiciador con buenos ofertones. Y ahí, por ejemplo, efectivamente, ¿cuáles son los cortes más requeridos por la gente? Hay unos que son más caros, por ejemplo, el lomo liso, el lomo vetado, la entraña. La entraña subió. Pero hay otros cortes que son más populares y que tienen precios bien accesibles y bien preparados en la parrilla, como la sobrecostilla. Ahí lo estamos viendo. La sobrecostilla, La punta picana. el carnicero, el abastero. Yo diría que esos 3 cortes son cortes que la gente debiera considerar porque son cortes más económicos, son cortes bien sabrosos Carnicero, y que requieren, eso sí, yo diría una buena expertise en la parrilla. No sé si por aquí hay uno, porque son cortes que hay que hacerlo. Y aquí yo voy a dar un dato que no es tan económico, sino que más bien de parrilla. La sobrecostilla, el carnicero, el asado, hay que hacerlo lentito. No eso que tenemos nosotros el 18 de estar apurando, que el carbón y le tiramos el secador de pelo. Yo ya caché y que el después que la carne. Perdona, yo ya No, caché que el economista aquí es parrillero. Sí. No, pero ¿Ya te cachamos ya? Oye, el secador de pelo, absolutamente O sea, ¿tú no estás haciendo? No. Oye, pero mira, incluso acá yo les daría otro dato que tienen, que es económico carnicero. A ver. Para lo que decía José, que de comprar la carne antes y congelarla Claro. para ver y evitar que haya, porque siempre está el riesgo de que suba la carne para el 18 de septiembre. Es un riesgo alto. Entonces, si la gente compra ahora, congelar la carne, y aquí lo que siempre digo yo es que jamás, pero jamás cometer los pecados capitales del descongelamiento de la carne. ¿Cuáles? ¿Y cuáles son los pecados capitales del descongelamiento de la pero carne? viene Que ese mismo día, en la mañana, sacar el trozo congelado de carne y ponerlo bajo un chorro de agua caliente, eso es pecado capital para ser lapidado en la plaza de armas. Más falta agua. Poner el trozo de carne en un horno microondas. No, mal. También eso es terrible. Es terrible. Entiendo Y que lo uno otro- debería bajarlo directamente al y refrigerador. lo otro es poner la carne al sol. Todo eso son pecados capitales, como digo yo. Y mire, si usted, por ejemplo, va a hacer un asado el 18 de septiembre, el día 17, en la mañana, La baja saca la carne, como dice José Núñez, Roberto. saca del congelador y la pone en la parte de la verdura. Exacto. Y que tenga un proceso de descongelamiento natural. Roberto. Eso es. ¿Cuánto nos incrementa la canasta el trago? Perdona que porque en el fondo ¿Qué uno es dice- eso? La sed. No, porque, mira, súmale, Miguel. hoy día ya es el terremoto. Claro. Hoy día es, ¿qué más? La El chicha. terremoto es barato. El vino. No, pero yo te diría que Sí, curiosamente el vino y todo eso va encareciendo también La colemona. canasta. Sí. Ah, no, la Oh, colemona es colemona, para- mira. Con el mono, sí. Aunque, Pero es que a mí me gusta Y igual. los regalos, Roberto. aunque en eso, oye, aunque en eso, fíjate que estos últimos fines de semana he visto que ha habido buenos ofertones de repente en los supermercados con respecto al vino. Este fin de semana, por ejemplo, había una cadena de supermercados que tenía ¿Ya? muy buenos ofertones de vino. ¿Y por qué no me llamaste y me avisaste? 40% de descuento. No. Yo compré uno muy bueno este fin de semana. 40% de descuento. Hay que estar atentos, pero efectivamente, como decíamos, si bien la carne y el consumo en la fonda es algo de lo que más gasta, luego podríamos decir que los bebestibles es lo que más consume la gente. Y ahí, a ver qué es lo que está y qué es lo que produce mucho gasto. Está el vino, la chicha Sí. y el pipeño. La gente consume mucho pipeño Para el terremoto. 18 de septiembre Sí, claro. para hacer el terremoto, Para la porque réplica. además el pipeño, el terremoto más bien, implica que hay que comprar el pipeño, el El helado de helado. piña, La y también granadina. la La goma granadina. o la granadina, Roberto. que también es cara. Anticiparse es la palabra clave, creo yo, para este 18. Y ¿sabe qué? Si usted tiene la posibilidad de darle un buen aguinaldo a la persona con que trabaja, también hacerlo, porque yo creo que eso le va a servir también para que pase De todas unas maneras. buenas fiestas patrias. Gracias, Roberto, por haber estado aquí con nosotros. Roberto sabe y sabe. Roberto sabe.